¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo con Ojo Clínico, espacio que hacemos en Uchile TV. Toda la semana le estamos acompañando, ¿cierto?, con especialistas, con entrevistas, con consejos, con datos útiles, también cápsulas de interés, ¿cierto?, con ciclos de especialistas que nos entregan información, porque la información es muy importante. En Santiago, en la región metropolitana, en el 11.2 señal digital, también nos pueden ver, ¿cierto?, en la página, ¿no?, en uchiletv.cl. Hoy me costó hoy día, www.uchiletv.cl. Ahí ustedes pueden revisar y seguir toda la información, ¿cierto?, porque estamos en vivo, ahí con todos los programas, con toda la programación de nuestro canal. En el día de hoy vamos a estar hablando con especialistas con respecto a dos temas. Uno tiene que ver con el síndrome de Down. Vamos a estar hablando con una especialista de la Universidad Católica para que nos cuente también un poquito más de cómo es esto, ¿no?, qué pasa con las familias, el apoyo que pueden recibir, qué consiste, ¿cierto?, que una persona, un niño o una niña tenga síndrome de Down. Y también en una segunda parte vamos a estar hablando sobre la inteligencia artificial, sobre una tecnología que tiene que ver con nuestro corazón, con las enfermedades cardíacas. Bueno, de eso también vamos a estar hablando en los próximos minutos. Como siempre decimos acá en Con Ojo Clínico, le agradecemos a todas, a todos por ser parte de nuestro programa y por hacer esta comunidad dedicada a hablar en torno a la salud. De esta forma, entonces, iniciamos un nuevo capítulo en Con Ojo Clínico. Y para introducirnos al tema que nos convoca en nuestra primera entrevista, que es el síndrome de Down, los queremos invitar a que revisemos la siguiente nota que preparó Ivette Barrios. El síndrome de Down es un trastorno genético provocado por un cromosoma extra en el par 21. Su nombre científico es trisomía 21 y según las cifras de Chile Crece Contigo, por cada 1000 bebés nacidos vivos al año en nuestro país, 2,5 presentan esta condición. Algunas características de las personas con este síndrome son el lento desarrollo corporal, deficiencias motoras y en algunos casos dificultades de aprendizaje y comunicación. Se desconoce la causa de la irregularidad genética, pero esta condición puede causar enfermedades como cardiopatías, apnea del sueño o envejecimiento prematuro, por lo que se recomienda seguir un control médico apoyado por una adecuada estimulación. Es importante que los pacientes con trisomía 21 sean estimulados tempranamente e incluidos en el sistema social, pues son niños que tienen capacidades y potencialidades similares a los otros niños. Todo depende del grado de estímulo que tengan. Y ya la están viendo en pantalla, nos acompaña Macarena Lizama, ella es pediatra y directora del Centro UC de Síndrome de Down. ¿Cómo está, profesora? Muchísimas gracias también por acompañarnos en nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias, Maritza, por la invitación. Aquí felices de poder compartir algunos minutos y conversar. Sí, es un tema importante, no habíamos tenido ocasión en el programa de hablar sobre el síndrome de Down. Partamos primero por explicar, ¿cierto?, qué significa esta condición. Bueno, el síndrome de Down, cuando nosotros hablamos de síndrome, es como un conjunto de características que tiene una persona, y en este caso son personas que tienen características particulares determinadas porque tienen un cromosoma 21 extra en sus células. O sea, habitualmente las personas en general tienen 2 cromosomas 21, en el caso de las personas con síndrome de Down tienen 3 cromosomas 21, y ese exceso de material genético hace que en el fondo tengan características físicas particulares, algunos otros problemas de salud que en el fondo conforman este síndrome de Down. Cuando yo estoy embarazada, ¿cierto?, cuando la mujer está esperando a su hijo o su hija, ¿cuándo el doctor ya puede detectar que este nuevo ser, ¿cierto?, viene con síndrome de Down? ¿Hay exámenes que se puedan realizar para anticipar esta situación? Sí, mira, entre la semana 12 y la 14 de gestación existe como una ventana de oportunidad para poder diagnosticar o a tener una alta sospecha de que ese niño o niña tiene síndrome de Down, y es una ecografía que se hace en esa etapa,
que mide ciertos parámetros que, según la medición, combinado con la edad materna, dan una probabilidad de que ese niño tenga o no síndrome de Down. Esa ventana de oportunidad ocurre en ese periodo, entre las 12 y las 14 semanas, y tiene que hacerse por una persona eh, entrenada en hacer esas mediciones, porque son mediciones milimétricas. Eh, Eso nos da una probabilidad que también se puede combinar con un examen de hormonas maternas, que combinado nos dan otra probabilidad, y eso es lo que hoy día se usa habitualmente para poder eh, diagnosticar en forma prenatal el síndrome de Down. Como te decía, esto es una probabilidad, y lo que se le informa a las familias es este niño o niña que está en proceso de gestación tiene una probabilidad de un 90% de tener síndrome de Down. Y es ahí donde uno aconseja a las familias hacer algún estudio confirmatorio. Esa es como la oportunidad. Hay otros momentos también durante el embarazo en que puede también hacerse la sospecha diagnóstica cuando en etapas más avanzadas del embarazo se detecta alguna malformación congénita que sea muy característica de las personas con síndrome de Down. Y eso también es una segunda ventana de oportunidad para hacer el diagnóstico en etapa prenatal. Ahora hablemos de esta persona, ¿no? Hay distintos niveles de síndrome de Down, hay también muchos mitos en torno a esto. ¿Cuán grave o puede ser esta condición diferente o esta discapacidad que pueden presentar también ellos en su día a día? Mira, no hay niveles de síndrome de Down, se tiene o no se tiene síndrome de Down. Lo que sí está descrito con niveles es el nivel de discapacidad intelectual que pueda presentar la persona. La gran mayoría de las personas con síndrome de Down, estoy hablando aproximadamente un 80% de las personas con síndrome de Down tiene discapacidad leve a moderada. Solo un 20% presenta una discapacidad intelectual severa. Y eso es lo que sí está más o menos descrito como con niveles, pero se tiene o no se tiene síndrome de Down. Profesora, ¿cuán preparados estamos también como sociedad para enfrentarnos a esto? Hoy día obviamente es más habitual, ¿cierto? Se les ha visto también que se les incorpora al mundo laboral, se buscan espacios donde ellos también puedan sentir, porque se les ha discriminado a lo largo de muchos años, ¿no? ¿Cómo hemos ido avanzando también respecto a eso? ¿Cómo tenemos que seguir trabajando para que ellos sean, al igual que usted, al igual que yo, parte también de esta sociedad? Porque así lo son, ¿no? Sí, mira, yo creo que ciertamente que la realidad de hoy es muy distinta de hace 20 o 30 años atrás. Sin lugar a dudas que eh, antes había una situación muy de invisibilización de las personas con síndrome de Down y también de personas del colectivo de personas con discapacidad intelectual, que hoy día ciertamente es un poquito distinto, pero estamos en un proceso de tránsito probablemente hacia procesos de inclusión social o de participación social de personas con síndrome de Down mucho más activas y más universales. Sin lugar a dudas nos falta mucho por recorrer, porque todavía hay espacios en donde se habla de inclusión, pero no hay una inclusión real. En la etapa escolar todavía hay procesos en donde nos falta trabajar mucho más. En la etapa adulta, si bien es cierto, hoy día hay más oportunidades desde el punto de vista de inclusión laboral, eh, no es lo que uno quisiera, que existieran oportunidades para todos, para jóvenes que tienen más o menos funcionalidad, y sin lugar a dudas que todavía tenemos mucho por trabajar en aspectos de inclusión escolar, laboral, en la vida independiente de los jóvenes y adultos, también la inclusión social y también en la participación social. No solo en ir a trabajar y volver, sino que también en el que se puedan desenvolver para poder manifestar un poco lo que ellos quieren para sus vidas.
Hablábamos recién del tema escolar. ¿Ellos deberían ir solo a colegios diferenciados o pueden también estar en una educación tradicional? ¿Cómo también aconsejar a los papás, ¿no?, que nos pueden estar viendo y que pueden haberse enterado hace muy poquito, ¿cierto?, de que su hijo o su hija trae, ¿cierto?, esta condición, este síndrome de Down, y también cómo ir entregando más información, porque son muchos los mitos también que hay en torno a ellos, ¿no? Sí, hay muchos mitos y probablemente cuando hay familias nuevas que esperan un hijo con síndrome de Down o que recientemente se les ha hecho el diagnóstico, probablemente las mayores apresiones están basadas en el desconocimiento o en los mitos un poco en torno a la condición de síndrome de Down. Eh, yo diría que hoy día el proceso de inclusión escolar está cada vez mejor. No es lo ideal lo que tenemos hoy día, pero hay experiencias muy buenas. Hoy día claramente un espacio de educación regular es el espacio en donde todos los niños y niñas de nuestro país debieran acceder. Eso es como... Y cuando uno habla de inclusión, implica que ese establecimiento educacional tiene que estar preparado para recibir a la diversidad de personas que hoy día componen nuestra sociedad. Y hoy día muchas veces se habla de diversidad de género, de diversidad respecto a inmigrantes, de diversidad respecto al origen de cada persona que proviene de pueblos originarios, y etcétera. Pero no se habla mucho de diversidad cognitiva en el aula. Y hoy día eso es un desafío para los profesores y las profesoras que tienen que educar a esos niños y niñas en espacios regulares. Y ese es lo que yo creo que hoy día eh, está faltando un poco. Ahora, yo diría que el esfuerzo por la inclusión escolar en establecimientos regulares debiese ser a lo que apuntamos. Sin embargo, hay niños y niñas que no lo pasan bien en establecimientos regulares, que se arrancan, de que no les gusta ir, de que no es una buena experiencia, y el espacio de educación especial es una alternativa en donde hacen bien la pega. Y yo creo que en el fondo no hay que demonizar un poco como la escuela especial, creo que es una alternativa para algunos, pero ciertamente creo que tenemos que mirar hacia adelante donde cuando exista realmente una inclusión escolar efectiva, no van a ser necesarias las escuelas regulares, las escuelas especiales. Y eso es lo que yo creo que tenemos que ir apuntando. Claro que sí, obviamente los padres, los cuidadores, las familias también están muy atentos a cómo ese niño se siente, ¿cierto? Si está en un colegio más tradicional, ¿cierto?, de educación, o si es necesario también implementar alguna otra estrategia. Hablábamos recién sobre los mitos, ¿cierto?, ciertas verdades. El tema de que los embarazos también se den de manera más tardía, por ejemplo, ¿influye en que el hijo o la hija, ¿cierto?, que uno va a esperar pueda tener síndrome de Down? Estoy pensando en mujeres que pueden tener un embarazo sobre los 40 años. ¿Eso puede ser un factor de riesgo? Sí, o sea, el único factor de riesgo que está demostrado es la edad materna, o la edad de ambos padres. Lo que pasa es que hablamos de edad materna porque la edad materna es de edad más temprana. Eh, Cualquier condición genética aumenta el riesgo cuando las mujeres sobrepasamos los 35 años. Y sobre los 40 ya ese riesgo es cada vez más importante. Entonces, por ejemplo, una mujer a los 30 años tiene un riesgo de tener un hijo con síndrome de Down de 1 por 1000 embarazos. A los 40 ese riesgo es 1 en 100. A los 45 es 1 en 25 embarazos. Entonces, ciertamente ese riesgo va aumentando en la medida que aumenta nuestra edad. Y en el caso de los padres está escrito ya sobre los 50 que pudiera también aumentar el riesgo. Pero eso no está muy bien determinado, así como lo es la edad materna, que ciertamente es lo único que está demostrado que sea un factor de riesgo de tener un hijo o hija con síndrome de Down.
Y sobre esto mismo, ¿qué canales de información tienen hoy día las familias, los padres, las madres, quienes están a cargo de niños, niñas con síndrome de Down? Es importante el apoyo también que se le pueda entregar en un momento inicial, ¿cierto?, a esa familia cuando recibe la información y también la información que pueden tener ellos a lo largo de su vida, ¿no? ¿Dónde pueden encontrar ellos ese apoyo? Mira, bueno, nosotros como centro damos una consejería prenatal en donde podemos acompañar a las familias en torno a desmitificar un poquito la condición, orientarlos a qué cosas esperar durante el embarazo, que sean un poquito distintas a un embarazo habitual, qué esperar en los primeros días después de nacido ese niño. Y un poco lo que nosotros tratamos de transmitir a esas familias es que eh, esas familias pueden disfrutar ese parto como cualquier otro parto de sus hijos, esperando que nazca lo mejor posible ese hijo con síndrome de Down o esa hija con síndrome de Down, que es un poco la expectativa de cualquier mujer, ya sea con o sin pareja, pero cualquier persona que tiene un hijo, es que nazca lo mejor posible, ¿no es cierto? En este sentido es lo mejor posible en una persona que tiene síndrome de Down. Por eso también es tremendamente importante que ojalá promovamos cada vez más el diagnóstico prenatal porque podemos preparar mucho mejor a las familias y también al equipo médico que va a recibir a ese hijo, esa hija, o ese recién nacido con síndrome de Down y poder abordarlo de la mejor forma posible. Eso, entregarle mucho amor, también contención a la familia y lo que hablábamos recién también, importante, ¿cierto?, de ir involucrándolos también en nuestra sociedad día a día, una situación muy distinta a la que vivíamos hace un par de años atrás, ¿cierto?, pero hay que hacer mucho más todavía por quienes tienen síndrome de Down en nuestro país. Le queremos agradecer estos minutitos por ser parte de nuestro programa y a ver si podemos invitarla nuevamente para que hablemos un poquito más sobre este tema, ¿le parece? Encantada, lo que necesiten. Muchas gracias a ustedes. Que le vaya muy bien, chao, chao. Y en nuestra sección, el dato del especialista del día de hoy tiene que ver con el cáncer de mama. ¿Cómo se puede prevenir esta enfermedad? Como siempre, el doctor Orlandi es quien nos entrega la siguiente información. Él es director de CONAC. Mire la siguiente información. Desde el punto de vista de prevención, la prevención primaria en la enfermedad consiste en aquellas actividades que permiten evitar que aparezca la enfermedad. En cáncer de mama no hay demasiadas cosas salvo el control del tabaco. El tabaco tiene incidencia en más de 30 cánceres conocidos en forma significativa. Es un punto que la población en general, yo estimo que la conoce. No hay ningún paciente que a mí me haya dicho, siendo fumador, y que desconoce que en la génesis de su cáncer el tabaco tuvo incidencia. Eso es muy cierto. O sea, no es que la población general no lo sepa. El problema es que es una adicción, y las adicciones, ya lo sabemos, son tan difíciles de manejar. Hay otros elementos importantísimos también, como la obesidad. La obesidad es otro punto que tiene una alta incidencia. La grasa femenina genera grandes cantidades de hormonas femeninas que inciden también en generar cánceres de la mama. Por lo demás, la obesidad tiene que ver con varios otros cánceres. Son 4 los más importantes, los que han estudiado esto significativamente, más de 30 que tienen relación con los cánceres, pero desde el punto de vista de la obesidad, los más importantes son la mama, el cáncer del colon, el cáncer del endometrio, o sea, la matriz, no el del cuello del útero, sino el de la matriz uterina y el de riñón. Esos son los más frecuentes, que tienen que ver con la obesidad. Ahora, el otro antecedente fundamental que uno tiene que tener en consideración es el antecedente genético. Si la mamá tuvo cáncer, la hermana tuvo cáncer, la abuela tuvo cáncer y la tía tuvo cáncer, esa paciente tiene que tener un cáncer. Si hay un antecedente genético que ahí es absolutamente mandatorio y esa paciente tiene que estar extremadamente atenta. Ahora, ahí no hay nada que hacer desde el punto de vista preventivo, ya su contenido genético o su información genética no la podemos evitar, o sea que hay que vivir con ella y hay que estar preparado así hacer el diagnóstico precoz o la consulta precoz llegado a un minuto. Desde el punto de vista de las actividades, entonces, el control de la obesidad, el control del tabaquismo son cosas importantísimas que nosotros podemos hacer.
Y con esta interesante información los queremos invitar a que hagamos una muy breve pausa. A la vuelta vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial, sobre un desarrollo que lidera una académica de ingeniería de la Universidad Católica para justamente prevenir y detectar con tiempo las enfermedades cardíacas. Esto y más a la vuelta de la pausa. No se separen, ya volvemos. Y ya estamos de vuelta en nuestro programa Con Ojo Clínico y como es habitual tenemos una nota que nos va a introducir, nos va a adelantar un poquito de la siguiente entrevista que tiene que ver con las enfermedades cardíacas, cómo podemos prevenir y detectar a tiempo alguna afección. Bueno, esto es lo que nos va a contar en la siguiente nota la periodista Ivette Barrios. Cada día se crean nuevas técnicas médicas que buscan identificar enfermedades, así como su prevención, diagnóstico y tratamiento. De los avances tecnológicos surgieron herramientas como la nanomedicina, la prótesis biónica y las impresiones de órganos en 3D, los cuales son mecanismos que buscan mejorar la calidad de vida. Actualmente existen dispositivos que facilitan el acceso a la salud, como es el caso de las microinfusoras de insulina, un aparato que proporciona las dosis de insulina necesarias durante el día, con el fin de controlar los niveles de glucosa en la sangre, siendo de vital importancia para las personas con diabetes. Tal como ese, existen muchos otros casos donde las invenciones tecnológicas consiguen transformar la medicina brindando procedimientos novedosos, contribuyendo en el bienestar de los pacientes. Y nos está acompañando en el día de hoy Claudia Prieto. Ella es ingeniera civil, profesora de la Escuela de Ingeniería, justamente de la Universidad Católica y directora del Instituto Milenio y Health. ¿Cómo está, profesora? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Maritza, buenos días. No, muchas gracias por la invitación. Partamos al tiro desde lo más básico, explicándole a las personas, bueno, lo primero es cierto que miden actualmente los riesgos cardíacos y que nos cuente un poquito también sobre esta nueva tecnología, ¿no? que usa justamente la inteligencia artificial para ayudarnos también en el diagnóstico de estas enfermedades. Sí, mira, bueno, empezar diciendo la importancia de las enfermedades cardíacas, que son una de las causas de muerte y de cómo, en el fondo, de no solo de muerte, pero también de que las personas de más edad no tengan un buen envejecimiento, o incluso las personas incluso más jóvenes, porque son una de las más comunes, una de las enfermedades más comunes en la población. ¿Cómo se diagnostican normalmente? Bueno, hay como un rango de exámenes. Existen, por ejemplo, electrocardiograma, que es uno de los exámenes más sencillos que se pueden tomar, pero que ya nos entrega bastante información acerca de la enfermedad. Y después existen diferentes técnicas de imágenes médicas. Una de las más conocidas es la ecografía, que nos entrega mucha información, pero que no nos permite ver el corazón con todos los detalles o con toda la información que nos gustaría obtener. Y después hay otras técnicas como tomografía computarizada y la de resonancia magnética. Y la técnica de resonancia magnética, la ventaja que tiene es que es una técnica que no es invasiva, no agrega ningún tipo de radiación ionizante al paciente, por lo tanto no significa ningún tipo de daño, pero es una técnica más costosa y por lo tanto es una técnica que normalmente no se le hace a todos los pacientes porque es más costosa y demora más tiempo en adquirirse. Entonces, esta nueva técnica que nosotros estamos desarrollando, lo que nos gustaría es poder bajar los costos de estos exámenes y hacer que sea mucho más rápido, de manera de que no vaya a reemplazar probablemente el electrocardiograma, pero sí que se vuelva una adquisición que podamos hacer en mucho más pacientes de manera mucho más temprana para poder detectar los signos de esta enfermedad de una manera temprana antes de que el paciente esté en riesgo. ¿Cómo es que llegan ustedes a esto? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando también en esta técnica? A ver, en imágenes médicas cardíacas, la verdad yo llevo harto tiempo trabajando, alrededor de 15 años. En esta técnica en particular, alrededor de 5 años. Esta técnica partió no para imágenes cardíacas, sino para imágenes del cerebro, neurológica. La misma técnica se puede utilizar también en imágenes, por ejemplo, para detectar el cáncer. La razón por la cual en el corazón se ha demorado más en desarrollarse es porque el corazón se mueve.
Entonces se mueve porque late, por supuesto, pero también cuando respiramos, el corazón se mueve junto con el diafragma con la respiración. Entonces, cuando uno le adquiere una imagen a un órgano que se mueve, es similar a cuando uno adquiere una fotografía de un objeto en movimiento. Si nosotros le tomamos una fotografía a un bus que se está moviendo, el bus va a aparecer borroso. Entonces, lo mismo pasa con las imágenes del corazón. Si tomamos una imagen de un órgano que se mueve, el órgano va a aparecer borroso, no nos va a entregar la información. Entonces, se necesitan varias técnicas que se tienen que incorporar para poder obtener una imagen de buena calidad en el fondo. Y por eso en el corazón los desarrollos toman más tiempo en general que para otras aplicaciones. ¿De qué forma también explicarle a las personas, ¿cierto?, la importancia de la inteligencia artificial? ¿Cómo en el caso de ustedes logran trabajar con esto y permiten finalmente poder detectar ataques cardíacos antes de que ocurran? ¿Cómo esto también ha ido de la mano de adelantos tecnológicos, de la investigación y de aquí en más, ¿cierto?, podemos tener quizás cuántos avances también respecto a otras enfermedades? Sí, mira, quizás contarte un poquito primero de la parte de las imágenes, porque lo que nosotros estamos haciendo acá es primero un avance desde el punto de vista de cómo se adquieren las imágenes y luego cómo podemos relacionar eso con inteligencia artificial. Entonces, lo primero es que normalmente las imágenes de resonancia magnética, como te decía, se demoran mucho tiempo. Uno adquiere una imagen con ciertas características, después otra imagen, etc. Entonces, como si nos imaginamos tomando fotografías, sería como tomar una foto de mi rostro en blanco y negro, después en sepia, después en colores, etc. Y a partir de eso se identifica que yo soy Claudia Prieto, ¿cierto? Pero hay otra forma de identificar que yo soy Claudia Prieto, que es con mi huella digital. Entonces, con mi huella digital, si alguien reconoce mi huella y la reconoce en el fondo toma mi huella y hace como la pone a la más cercana dentro de una gran base de datos de huella, ellos van a poder decir, yo soy Claudia Prieto, mi edad, etcétera, ¿cierto? Entonces, lo que hace la huella digital de resonancia magnética es lo mismo. En lugar de tomar imágenes con diferentes contrastes, como sería la imagen en blanco y negro, en sepia, etcétera, no se adquieren imágenes, se adquiere una señal que es similar a la huella digital. Y a partir de esa señal se obtiene toda la información que uno necesita. Entonces, es mucho más rápido que adquirir las imágenes, porque uno en lugar de estar adquiriendo imágenes consecutivas, adquiere simplemente una huella digital desde donde se puede obtener distintos tipos de información. Ahora, una vez que obtenemos toda esa información hay que procesarla y hay que a partir de ella hacer un diagnóstico. Y ahí es donde, por ejemplo, entra el rol de la inteligencia artificial. Para poder decir, a partir de esa señal que obtuve, entonces, ¿qué enfermedad es la que tengo? ¿Cuál es la enfermedad más probable que tengo? Y eso se puede hacer, por ejemplo, comparando patrones con grandes poblaciones, en el fondo, con señales que vienen desde muchos pacientes, para poder identificar que mi señal probablemente dice que tengo la enfermedad cardíaca X o que probablemente dice que estoy sana. Entonces nos permite, a partir de esa señal que estamos midiendo, nos permite predecir basándose en patrones que vienen desde adquisiciones desde muchos pacientes. Aquí estamos hablando puntualmente de enfermedades que pueden ¿cierto?, complicar nuestro corazón. Esto también se podría aplicar o replicar en otras enfermedades, ¿cierto? Estoy pensando en el cáncer, por ejemplo. Exactamente, o sea, de hecho, fingerprinting o la huella digital de resonancia magnética nos entrega información que debería ser muy útil para enfermedades del tipo cáncer, enfermedades del tipo hígado graso. O sea, nuestro objetivo como comunidad es reemplazar completamente las investigaciones invasivas, por ejemplo, que no se necesiten biopsias, sino que a partir solamente de imágenes nosotros podamos obtener la información que nos pueda predecir, por ejemplo, el riesgo de que un paciente desarrolle cierta enfermedad. Y eso también es un área que a nosotros nos interesa mucho desarrollar, especialmente en el área de desarrollo de hígado graso. ¿Esto en qué etapa está hoy día? Estoy pensando que más de alguien está viendo, ¿cierto?, en su casa y quiere saber si esto está aplicando, si ya lo puedo aplicar, en qué lugar, ¿cierto? La importancia también de generar este tipo de tecnología y que esté al alcance de todos, no solo de forma particular o privada, sino que también pudiese estar, por ejemplo, en el sistema público. Sí, mira, cuando nosotros hacemos este tipo de desarrollos, lo primero normalmente es que hacemos un desarrollo que probamos en objetos no humanos. Luego los probamos en voluntarios, normalmente en voluntarios sanos, en voluntarios con cierta enfermedad. Y una vez que hemos probado todas nuestras hipótesis en esos grupos, los empezamos ya a probar en pacientes. Y el proceso es más o menos largo porque luego de que se prueban pacientes, esto se transforma en un producto que puede estar disponible para todos, en el fondo, como dices tú, en el sistema público como en el sistema privado. Nosotros con esta investigación en estos momentos
estamos en la etapa de probarlo en pacientes. Y lo estamos probando en pacientes no solamente en Chile, sino que también con colaboradores internacionales. En Japón particularmente tenemos una colaboración bien importante, donde la idea es poder comprobar las hipótesis que tenemos. Por ejemplo, para hígado graso lo que estamos haciendo es que adquirimos con esta nueva técnica que no es invasiva y los médicos al mismo tiempo hacen la biopsia diagnosticada clínicamente que el paciente necesita y comparamos y vemos en el fondo cuál es el valor de predicción que tienen las imágenes que eran no invasivas y la biopsia. ¿Llegamos a la misma conclusión o no? Y una vez que podamos entonces hacer eso, podemos pasar al siguiente paso, que es que esto se transforme en un producto de manera que sí pueda ser parte de los resonadores magnéticos tanto en clínicas privadas como públicas. Queda claramente un largo camino, pero es muy importante que ya exista, ¿cierto?, este desarrollo, que se esté probando, que vaya pasando todas las etapas que tiene que ir superando, ¿cierto? Y que también pueda ser incluso un trabajo que incluya otras instituciones, ¿cierto?, en favor de la salud de las personas, ¿no? Y que incluso se pueda esto también replicar en otros países, y la gracia, ¿no?, de trabajar sobre todo en un mundo más bien globalizado. Profesora, le quiero invitar a que hablemos también de actualidad. Es parte también de nuestro programa, de estar conectados lo que está pasando no solo en nuestro país, sino también a lo largo y en todo el mundo, ¿no? El titular dice así: el Apple Watch puede detectar la insuficiencia cardíaca con un algoritmo de inteligencia artificial. Esta es una información que apareció hace unos días, ¿cierto?, hace algunas semanas, que involucra a un grupo de investigadores de la Clínica Mayo, ¿no?, y que han creado justamente un algoritmo de inteligencia artificial que permite detectar problemas de insuficiencia cardíaca, que va también de la mano de lo que estamos conversando aquí. La quiero invitar a que veamos el siguiente material y comentemos a la vuelta. El Apple Watch puede detectar la insuficiencia cardíaca con un algoritmo de inteligencia artificial. Un grupo de investigadores de Mayo Clinic creó un algoritmo de inteligencia artificial que permite detectar problemas de insuficiencia cardíaca a través de los electrocardiogramas que puede realizar el Apple Watch. A través de las diferentes pruebas realizadas por el equipo, han conseguido que un electrocardiograma realizado con el Apple Watch sea capaz de detectar esta dolencia que afecta a un 3% de la población mundial. Y ahí estaba esta interesante información. ¿Qué le parece a usted, profesora, este tipo también de técnicas, de desarrollos que se están dando y que también van de la mano de poder detectar, en este caso, la insuficiencia cardíaca? La verdad es que son súper relevantes. Cuando uno piensa en las técnicas, lo que uno quiere, el objetivo de uno es mejorar la salud de los pacientes, ¿cierto? Si es por imágenes médicas, si es por señales o si es por toda la información que tenemos del paciente, es lo ideal. Entonces, estas técnicas que hay varias, y este parece ser algo bien promisorio el que nos acabas de mostrar, la idea es obtener información de sensores portátiles, porque en el fondo se está volviendo tan común que tengamos estos sensores portátiles, puede ser el Apple Watch, pero hay también varios otros, y ellos están tomando información constante de lo que está pasando en nuestro cuerpo, ¿cierto? Cuando caminamos, cuando estamos haciendo ejercicios, etcétera. Entonces, el poder obtener información desde esos sensores portátiles es súper, súper valioso. Quizás no nos van a dar el diagnóstico y no tenemos que tener susto a que si el Apple Watch me dice que tengo insuficiencia cardíaca, inmediatamente decir o no, pero sí nos van a dar una primera señal. Nos van a dar una primera señal para quizás ir al médico, para que quizás nos hagan estos siguientes exámenes que nos van a dar más información que lo que podría ser la señal del electrocardiograma, que al final es lo que está midiendo el Apple Watch. Ahora, lo que sí es importante recordar es que las manifestaciones de la enfermedad las podemos ir midiendo desde varias formas, como les decía antes. O sea, nosotros no miramos solamente las imágenes médicas, sino que también miramos si hay información genética del paciente, cuáles son las señales que nos están dando estos sensores, la presión, el electrocardiograma, si hay factores de riesgo, cuál es la dieta del paciente, y toda esa información es la que nosotros deberíamos poder juntar y la cual tenemos disponible para poder hacer que la predicción del riesgo de desarrollar o no una enfermedad sea mucho más precisa. Entonces, estos desarrollos son súper fundamentales, obviamente, para mejorar, como les decía, el diagnóstico precoz. Mientras antes podamos diagnosticar la enfermedad, entonces mucho más fácil va a ser tratarla y mucho más barato a la larga.
Exacto, y bueno, y siempre prevenir, ¿no? Prevenir, cuidarse, hacerse chequeos médicos también, no solo en enfermedades relacionadas a lo cardíaco, sino que en general. Le queremos agradecer, pasó volando estos minutitos de entrevista, la vamos a estar invitando nuevamente cuando ya vayamos, ¿cierto?, viendo más datos, información con respecto a esta nueva técnica, a este desarrollo que ustedes están trabajando y nada, profesora, agradecerle por ser parte de nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que le vaya muy bien. Gracias, chao, chao. Y en nuestra sección, el dato de utilidad, en el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo plan paso a paso. Hubo cambios, ¿cierto? Con respecto a los aforos, hubo cambios también ahí desde las autoridades de salud a partir del 25 de agosto y en fase medio impacto sanitario, el aforo máximo para los eventos masivos también se extendió un 85%. Revisemos la siguiente cápsula con nuestro dato de utilidad. Nuevo plan paso a paso. A partir del 25 de agosto y en fase de medio impacto sanitario, el aforo máximo para los eventos masivos estará determinado por la capacidad del recinto, la que será definida por la autoridad sanitaria y será requisito para la autorización del evento. En el caso de recintos cuya capacidad supere las 10.000 personas, se establecerá como aforo máximo el 85% de su capacidad en espacios abiertos y el 75% de su capacidad en espacios cerrados. En actividades de bajo riesgo, esto es, donde no se permita beber durante el espectáculo, se ventile entre una función y otra, no se permita que los asistentes canten o alcen la voz, los asistentes permanezcan en asientos fijos previamente delimitados y la duración no exceda las 2 horas, el aforo será de 100%. En lugares donde no se pueda cumplir al menos una de las características establecidas, el aforo será de un 75%. Y ya estamos llegando al final de nuestro programa. Como siempre, agradecerles a todas, a todos por ser parte de este espacio que hacemos, ¿cierto?, semana a semana en Uchile TV. Hoy día estamos hablando sobre el síndrome de Down, también sobre un desarrollo que tiene que ver con las enfermedades cardíacas. Como siempre, agradecerles a todas, a todos por ser parte de nuestro programa, por acompañarnos, por darnos, ¿cierto?, sintonía, por seguir también muy atentos toda la programación de nuestro canal Uchile TV. Usted siga la compañía de nuestro canal. Nosotros nos reencontramos durante estos días. Que esté muy bien. Chao, chao.